hemos vuelto, esto se ha cortado como siempre, ahora está hidratándose de nuevo, no para de hacerlo. No, gracias, yo estoy bien. Estábamos hablando de las togas y de los armiños y de que he encontrado una respuesta a Jacobo Alcalde a propósito de estas odiosas corbatas, este símbolo del siglo XX con el que no me siento identificado, y claro, puede pintarme con una toga y no es mentir, no puedo salir a ella por la calle, pero sí que me puede pintar un retrato. Y a propósito del armiño, me estaba preguntando si conservo la toga. Evidentemente no, me la puse solo para doctorarme y me la cedió el Colegio de España, pero lamentablemente se ve que no tenían togas de filosofía que tienen como color el blanco, de mi talla. Con lo cual estaba un poco como Franco con las botas debajo de la toga de doctor. Se me veían demasiado las piernas, porque era una toga un poco corta. No había togas, no había filósofos de determinadas tallas. De la mía, que es 1,86, filósofos de 1,86 no han tenido, parece, demasiados. Me hice una fotografía que colgué en academia.edu como perfil, que es lo más académico que tengo, academia.edu, pues qué más académico que una fotografía con la toga de doctor de Bolonia, con armiño y estola. Y beca blanca. Una foto de perfil con la toga. Sí, una foto en la actitud del bufón Calabacillas o del primo, eso es, del primo, este bufón que decía que se autoconsideraba primo del rey. Pues eso, es en una actitud velazqueña, que eso le tiene que gustar, claro, a Jacobo, una cosa velazqueña siempre le va a tirar. O sea, una actitud completamente que algunos se ha reído en algunas redes, que qué acto de soberbia. No, hombre, por supuesto es autoirónico, pero no es un disfraz. Tengo derecho a llevarlo y creo que así es como debería pintarme. Lo que no tengo puesto es el birrete, pero podría tenerlo perfectamente, porque no es un birrete ridículo, a diferencia de estos que al final uno acaba llevando en la mano, porque es muy ridículo. Sí, el birrete es bastante ridículo. Y yo creo que sí, a pesar del armiño, es bastante modesta, bastante educada. Y vamos a cerrar un tema de conversación que hemos tenido. Él me preguntaba mientras yo intentaba devorar la ensalada, sí. Que por cierto, es que claro, en el Escorial me dieron como posibilidad una ensalada luisiana en un menú del día. Yo no tenía ni idea de lo que era una ensalada luisiana, así que lo busqué en Google y me dijo Google que la mejor ensalada luisiana, vamos, según las opiniones de los usuarios de Google, era la de Vips. Y digo, bueno, pues quizás si surge la ocasión me pida una ensalada luisiana en Vips. ¿Qué opinas? Pues no tengo ni la menor idea. ¿Te has comido una ensalada luisiana? Ya, pero como te dije antes, la comida de Vips es la comida que no se puede comer y no guardar el menor recuerdo, ni opinión, ni nada. O sea, pasa como el viento por la pradera. Esa es mi opinión acerca de la ensalada, que no deja ninguna huella. Y de la hamburguesa lo mismo que me he comido. ¿Esperabas una opinión más sustanciosa acerca de la comida del Vips? No, es un juicio bastante realista. Es un juicio bastante... Sí, es como la especie de visita virtual que he hecho ahora con Jacobo, porque me he ido al Thyssen y le he mandado algunas fotos de los peores cuadros del Thyssen, que algunos son de auténtica vergüenza, sobre todo un payaso, o sea, el cuadro de un payaso. Carmen Thyssen, está claro que estaba, y el varón también, estaban asesorados por gente que le decía que era lo más caro y lo mejor. Pues sí, compra un Van Dyck, compra un Rodin, y lo que ellos compraban por su propio gusto es el cuadro de caza que hay encima del Salón de los Alcántara, un payaso, o un Rothko, que es una mancha y todo el mundo ahí extasiado. ¿Tú conoces a muchos intelectuales que se extasíen con Rothko? No, yo creo que eso, al menos yo diría que la gente que conozco no se va a extasiar con un Rothko. Pero me da la impresión de que es algo que pasa de moda. A mí, yo no sé, yo considero a Vicente Luis Mora un hombre muy inteligente, muy culto, enormemente culto, y a mí me sorprendió, no sé si seguirá en esa vena, en esa beta,
Pero Vicente Luis Mora es de los que se impresionan con Rothko y dice, estuve 3 horas mirando ahí una puta mancha de color. El sillón más cómodo de todo el Thyssen es el que hay frente al Rothko, para que la gente esté ahí, pues eso, 4 horas mirando. Pero recordemos una cosa, que este tipo de arte, hasta donde alcanzo yo, no versa en torno a hacer una buena obra de arte, sino de dar pie al espectador a que se embarque en una reflexión. Sí, como mirar por la ventana. Bueno, eso se dice también del cine de Tarkovsky y muchísimo más del de Béla Tarr, que es como mirar la ventana mientras llueve. Tú piensas en tus cosas y entonces no es una experiencia repetible, porque cada vez tú estás a lo tuyo y la obra está ahí pasando. Pues no me parece, desde luego. Bueno, a ver, pero no solamente eso, es decir, este tipo de arte, porque las etiquetas, pero bueno, lo que podemos decir arte moderno, pues todas estas cosas, parece que se orienta a invitar al espectador a una reflexión acerca de la propia obra de arte, pero acerca de su función. No va de todo eso. Al final es lo que el espectador tiene en su cabeza, es como un... Sí, por supuesto. No pero que lo mismo es hacerse un jardín zen o un bocadillo o mirar por la ventana. O sea, no es... Bueno, para mí depende... no es arte. O sea... Ese tipo de cosas que parece que podría tener sitio dentro de un museo dedicado a este tipo de arte. Como... pero porque te invitan a tratar de tener una experiencia, o tratar de tener una experiencia estética acerca de cualquier cosa. Por cierto, lo diré también cuando hable con Jacobo del museo, pero al principio lo que hay son unos retratos de Macarrón, de los duques, que para mí son absolutamente horribles. No sé si los tienes presentes, pero el rector García Valdecasas era un entusiasta de Macarrón. Pero ¿cómo puede gustarle Macarrón, que es un auténtico espanto? Y en eso estoy de acuerdo con Jacobo, también odiamos a Renoir. Y me acordé de una cosa, que es que el rector era daltónico. Entonces hay una enorme posibilidad de que eso influye. Como restaurador estupendo, porque al ser daltónico veía cortes y veía capas que otros no veían, pero para apreciar a Macarrón muy probablemente, claro, entonces por ahí se salva su... O sea, musicalmente tenía oído absoluto y lo que dijera de música eso era perfectísimamente admisible y aceptable y digno de ser seguido, pero claro, era daltónico, entonces por eso le puede gustar Macarrón. El caso es que a propósito de... Estamos hablando de Schmidt. Este tipo de cosas me parecen muy importantes. Confesar las ignorancias. Yo en 2014 no sabía quién era Schmidt. ¿Y tú? En 2014... 2014. Se había puesto de moda, pero yo no sabía que se había puesto de moda. Sí, no, pero yo empecé a enterarme de quién era cuando llegó Podemos, que es... Podemos trajo a Carl Schmitt. Bueno, yo no sabía quién era, la verdad. Bueno, hay que decir que también hay gente, no sé si conoces a Juan Domingo Sánchez Stop, bueno, parece que está leyendo un montón a Carl Schmitt, es decir, había gente que estaba... Sí, hombre, claro, en España... y Fraga estaba vivo en 2014. Bueno, en todo caso, el que más sabía de Carl Schmitt en aquel tiempo era Fraga. Cuando murió Fraga, o sea, yo recuerdo que le hicieron una entrevista a Gallardón acerca de... Para entonces no, pero debe ser porque Gallardón... Preferiría una entrevista a Fidel Castro sobre Fraga, que sabría más de Fraga que de Gallardón. Bueno, pues... como jugador de dominó. Ernesto Castro me invitó a un congreso en Murcia, y allí fue Íñigo Errejón. Íñigo Errejón tenía un esbirro, pero completamente ridículo, un tío que se ponía detrás ahí con los brazos cruzados a decir que sí, y no sé por qué, pero a la salida y tal, pues hablé un poco con este esbirro que lo único que hacía era ser la lamprea limpiafondos de Errejón, o su guardaespaldas, o su acólito. Una figura que me pareció bastante ridícula porque lo único que hacía era repetir los dogmas. Creo que habló, pero habló en plan, la voz de... Sí, habló en un tono muy cabreado, a diferencia de Errejón y de Iglesias, que tiene un tono capuchino, como Fidel Castro. Bueno, ¿y esto por qué no? Un poco todo, sí, todo muy amable, todo muy... Y este era el revolucionario cabreado que no llegó muy lejos, no se puede llegar... regañando no se llega muy lejos, a no ser que sea Adolf Hitler. Todo tiene su momento, fíjate lo lejos que llegaron los oradores de la República, que hemos estado hablando antes de eso, con lo malos que eran. Niceto Alcalá Zamora pasa por ser un maestro de la retórica y es aburridísimo, pero todos en este tiempo lo son. Incluso Ramón Gómez de la Serna.
hombre, en su estilo Ramón absolutamente. Gómez de la Serna hace una parodia de los oradores y es aburridísimo también. Iba a decir, en su estilo completamente agresivo y repulsivo y todo lo que tú quieras, pero en su Lerroux. estilo, Lerroux. Claro, pero es... Siendo violento y en fin, pero no funcionaban hemos los hablado de discursos. esto, no hemos hablado de Lerroux. Funcionaban los discursos. Él se preguntaba por qué ha decaído la oratoria y la escritura. Las cartas, por ejemplo, bueno, las cartas es que antes se aprendía a escribir cartas y la gente memorizaba fórmulas. Esto lo decía también García Valdecasas, que todas las cartas empezaban igual, espero se encuentren bien, este tipo de cosas se aprendían en los colegios, o yo qué sé, o en... sí, quien fuera al colegio. Y quien no hubiera ido, pues al final, a base de que les leyeran las mismas cartas, quería empezar sus cartas de manera igual. Yo siempre sostengo que el que se cargó la oratoria fue Felipe González, que empezó a hablar como todo el mundo. Y a partir de ahí ya no... Él también veía en la oratoria, que está completamente acertado, pues un símbolo de estatus social como lo del nudo de la corbata o llevarla bien. Y como ahora eso ya no es tan necesario, entonces se valora tanto como la corbata. Claro, se ha perdido la necesidad de hablar. Tenemos políticos sin corbatistas y políticos anti-oratoria. Pero además parece que hay una caída general en la capacidad para hacer uso del lenguaje. Me refiero también, por ejemplo, a la capacidad para distinguir registros y estilos. Y pienso en la cantidad de gente, por ejemplo, que cuando abre un periódico, lee las columnas de opinión como si fueran noticias. Por ejemplo, confunde estilos de una manera completamente absurda. Y bueno, porque las noticias cada vez se parecen más a artículos de opinión. Las noticias son coger lo que dice la agencia y ponerle un poco de ideología. Pero voy a hacer otra referencia más. En el diálogo que tuvimos la otra vez, por ejemplo, en la sección de comentarios, había un montón de observaciones acerca de cómo evidentemente yo no había estado a la altura de mi contertulio. No los has visto, un montón de comentarios diciendo ¿y este Moisés quién es? Para ti, pero tan ridículo. Bueno, esa pregunta la odio. ¿Y este quién es? Bueno, pero lo que voy... Documéntate, yo qué sé. Pero lo que... Bueno, sobre mí no hay mucho documento que leer. Pero lo que quiero decir es que no se trataba de un debate, de un momento polémico, no era la sexta. No estábamos contraponiendo posturas, como ahora mismo tampoco el objetivo de esto es contraponer posturas. Podemos hacerlo, pues de paso. Pero el objeto es mucho más vago, es tener una conversación y a ver hasta dónde llega. Entonces yo creo que hay mucha gente que no habrá recogido lo que pueda haber de valor, a lo mejor en mi contribución a esa conversación, si es que hay algo, por supuesto, pero en el caso de haberlo no lo va a recoger nunca porque espera una cosa distinta de la que cabe esperarse de ese intercambio y de este tipo de intercambios, simplemente porque no se saben distinguir estilos, porque ya estamos completamente educados en que lo que leamos va a ser, pues eso, o completamente cierto, de manera que no sabes leer una columna de opinión, o va a ser, o cualquier intercambio intelectual va a tener que ser como la sexta, y entonces hay que elegir entre el Madrid o el Barça, entre Eduardo Inda que al final, efectivamente, que al final es teatrillo, porque Inda y Ferreras al final, Inda Ferreras y Villarejo al final son íntimos. Es como cuando Coto Matamoros le dijo a una tertuliana, la tertuliana lo dijo, pues me he encontrado con Coto Matamoros y me ha dicho, pues hoy te voy a llamar hija de puta para ganar un poco de audiencia. Es todo una falta. Cuando compadrean en el Congreso de los Diputados después de tirarse cuchilladas verbales y dialécticas, es todo mentira encima, eso es una agravante. Son los títeres con los que se entretiene a la plebe, a las masas. Bueno, lo que te decía de Carl Schmitt, que que dio una conferencia, podemita murciano que dio una conferencia llena de tópicos, de llamadas a una revolución difusa, cosas comecuras y casi masónicas, que demostró una ignorancia suma y absoluta, pues al final... al final creo que cometí el error de hablar con él para pincharme un poco y para reírme un poco, a ver hasta dónde podía llegar su ignorancia. Y es lo que dice Hernández en El Gaucho Martín Fierro, más bien creo que es en la Vuelta del Gaucho Martín Fierro, cuando
Martín Fierro educa a su... Hemos hablado de esto ya, o lo habré comentado por supuesto cuando traté de las ofensas. Y esto siempre me lo ha subrayado José Joaquín Olivares Burgos, que es un profesor que está en Rusia. Que no hay que ofender a nadie porque nadie se amilana o nadie se amedrenta, no sé lo que dice el gaucho, pero es que es verdad, no puede uno pinchar a nadie porque todo el mundo puede responder y todo el mundo, en este caso, el más ignorante puede enseñarte algo. Yo fui a ver hasta dónde llegaba la planicie mental, el fideísmo, el fanatismo de este hombre. Y me dijo, bueno, es que nosotros no... Yo le vine a decir algo así, hombre, es que solo os leéis entre vosotros, solo leéis lo vuestro, leéis a Pablo Iglesias, leéis a la Clau, pero vosotros el mundo no existe. Y me dice, no te creas, nosotros leemos también a muchos conservadores, como igual, a lo mejor me dice Hobbes, que no... Leemos a Schmitt, y digo, ¿a quién? A Schmitt, pues no lo conocía. Sí, o sea, te lo confieso, a él no se lo voy a confesar porque encima, pero podría habérselo confesado si fuera más honesto, debería haber sido más honesto, pero no lo conocía. Schmitt sí, que es conservador. Bueno, luego vi que era nazi. Sí, es nazi, o sea, no sé muy bien por qué. No, pero entonces se lo comentó a García Valdecasas, precisamente, que por cierto vio nuestro diálogo y le divirtió mucho, me parece. Dijo que yo cuando me pongo a hablar pues hago muchos paréntesis, como él hacía notas a pie de página, en sus conversaciones hacía notas a pie de página y decía, bueno, tampoco me voy a poner de juez porque yo también hago muchas notas a pie de página, pero bueno, que te pones a divagar y en cambio este diálogo es muy rápido y muy... Quizá eso sí que lo habrá visto cualquier público, cualquier espectador, que era un diálogo rápido. ¿Era rápido? ¿A qué te refieres? Era un diálogo de chaca, 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 un diálogo fluido ¿Sí, y... crees? No sé. Bueno, a él se lo pareció, en comparación con lo que suelen ser mis divagaciones. A lo mejor es que en Bolonia tenéis vuestros propios ritmos. Sí, porque se hace ahí un salutino en torno a una chimenea, eso es una cosa más Bertrand Russeliana, ¿verdad? En torno a la chimenea no me cabe la duda de que la cosa... Es una cosa más oxoniense, de lo que era antes Oxford, que ya no es lo que es. Pues no sé. Oxford ya no es lo que es. Cambridge resiste un poco, pero Oxford ya es un cachondeo en disciplinas humanísticas, digo. Creo que, ya te digo, que este antropólogo que se fue por Madrid con la toga era de Oxford. Ya no se hacen contubernios en torno a la chimenea en Oxford. Oxford es como cualquier universidad anglosajona, estudios de género, estudios culturales, estudios de multidiversidad racial, biogénica. Llaman a América Viallada, ese tipo de cosas, como el Museo Antropológico Nacional que llama América Viallada. Deberíamos hacer una carta de protesta firmada por varios profesores para que acaben con ese horror de llamar a América Viallada en un museo nacional. Viallada. Sí, es un nombre aymara, y es lo que digo. ¿Quién se ha muerto y ha hecho a los aymaras los dueños de América? Como para darles el nombre originario. No tiene sentido. Bueno, que sí, que vio la conversación y... Carl Smith, ¿por qué sabía...? Bueno, pues eso, le digo a García Valdecasas, pues, hombre, estos podemitas, no sé por qué salió, las revoluciones, estos podemitas, pues dicen que... creo que salió lo que él siempre decía, de que el que solo conoce la plaza de su pueblo, estos eruditos que hacen la plaza de mi pueblo en el siglo XVII, los adoquines, el traslado de adoquines en el siglo XVIII de la plaza de mi pueblo, que solo saben de la plaza de su pueblo, pues al final de la plaza de su pueblo no saben nada, porque para saber algo de algo hay que saber muchas más cosas. Y es más, decía, y si hay algo interesante en la plaza de su pueblo, no lo ha visto. Porque si hay, qué sé yo, un modelo de Bernini que imita... No lo va a ver porque no sabe quién es Bernini, solo conoce las facturas o las entradas en las actas capitulares de su pueblo. Para saber algo hay que saber muchas cosas. Y seguramente en esta línea, pues dije que los de Podemos... solo leían a los de Podemos y que me había dicho este hombre que leía a un conservador que era Carl Schmitt, pero digo, pues, Carl Schmitt es nazi, o sea que es prácticamente como ellos, es un revolucionario totalitario, no es un conservador, desde luego. Y me dice García Valdecasas, hombre, no,
Carl Schmitt no es nazi, lo que pasa es que él lo conoció en la parte en la que tú lo has intentado leer. Bueno, es que esto Sí, no ha salido. lo he leído un poco hace un montón de años. Eso es. ¿Y qué experiencia has sacado de Carl Schmitt? Que perdí el interés rápidamente, que como teórico político va a haber mil más, mucho más interesantes, que puede ser interesantes. ¿Pero qué sacaste de él? ¿Qué saqué? Efectos de qué me llevé yo de valor. Sí, que aprendiste. No aprendí nada, aprendí que hay una persona que cree que el soberano es anterior a la ley. Creo que en eso se puede resumir Carl Schmitt. Un resumen un poco monedero lo resume diciendo que el poder está en manos de quien está el estado de excepción. Ese Sí, es el resumen que hace Monedero. Sí, ese es el argumento principal que da. Hay otros, hay un argumento que es malísimo, que creo yo, que tiene que ver con que tiene que haber alguien que interprete las leyes, que siempre son generales para los casos particulares. Entonces dices, ya, bueno, pero o sea, las leyes establecen también instituciones para interpretar las propias leyes, ahí no hay dificultad ninguna. En fin, yo tengo que confesar también una cosa, que es probable que desarrollase prejuicios contra Carl Schmitt, como desarrollé prejuicios contra muchas lecturas. Por lo que llaman ahora el hype, que te dice que esto es bueno, Carl Schmitt es Maquiavelo. Exacto. Pues eso, exacto, o sea, desarrollé pues a lo mejor prejuicios contra este autor rápidamente. Entonces mi palabra no vale de nada, pero en mi juicio, perdón, mi palabra vale lo que vale Luis Cibelius de la misma. Mi juicio aquí vale de muy poco, pero si lo que quiere alguien es ilustrarse y enterarse y aprender filosofía política, Carl Schmitt yo sería lo último que le daría a leer. Si lo que quiere es enterarse pues, de los debates intelectuales de la época y los debates que tiene con Kelsen y a lo mejor los fundamentos filosóficos del Tercer Reich y todo esto, vale, entonces sí. Pero si lo que uno quiere leer es buena filosofía política, incluso para justificar un soberano totalitario, patatín patatán, Schmitt no parece muy sustancial. Estoy seguro de que lo sabrá con argumentos muchísimo más poderosos. Bueno, yo estoy preocupado por los decibelios y seguro que esta noche tengo, como Moratín en su viaje a Italia, pues una pareja que esté ahí dando con el cabecero toda la noche. Pues, como te estaba diciendo, me dice, no es nazi. Estoy tentado de hacer otro paréntesis, venga, centrémonos en esto. Me dice, no es nazi, pero claro, lo había conocido en la etapa en la que estaba ya siguiendo al marqués de Valdegamas. Bueno, a ver, el padre de José Guillermo García Valdecasas era Alfonso García Valdecasas, que es uno de los que de manera más significativa ayudan a Schmitt a introducirse en el estudio de Donoso Cortés. Claro, de Donoso Cortés. Sí. Entonces, todo lo interesante que hay en Schmitt, que es el último Schmitt, en realidad es Donoso Cortés. Y viene a ser no otra cosa que la potestad constituyente no reside, sino en la potestad constituida. Todo esto Schmitt ha salido a propósito de Hugo Chávez, aunque de Guaidó, y no sé por qué ha salido la cuestión de Guaidó y Hugo Chávez. Cuando estábamos hablando antes, Sí. No, yo creo que ha venido por otro lado. Ha venido por un lado bastante curioso sobre la legitimidad. Sí, creo que hemos estudiado, no recuerdo, pero el caso es que le he preguntado a Moisés Barba Magdalena quién era el presidente de Venezuela y me ha dicho que Nicolás Maduro. Y yo le he preguntado si no será... claro, porque hemos estado hablando de Ucrania, de las leyes del juego, de la legalidad internacional, y le he preguntado si no será el presidente de Venezuela Juan Guaidó, que es el reconocido por Pedro Sánchez, que además es del mismo partido que Guaidó. El partido de Guaidó en Venezuela pertenece a la misma internacional que el de Pedro Sánchez. No será el de Juan Guaidó, y ha dudado porque para nuestro país... No sabía por dónde ibas a salir, he dudado. Creo que hemos estado hablando de circunstancias como la guerra de Yugoslavia, la guerra de Ucrania, que es un Estado legítimo, y ha dudado porque nuestra oficialidad dice o decía, porque parece que ahora hay un silencio administrativo, que el legítimo presidente, directamente
en la práctica no se deriva ninguna consecuencia del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente. Pero que para mí Juan Guaidó no es el presidente legítimo. Creo que venía por Franco. ¿Puede ser? Lo de la legitimidad. Porque hemos hablado... Ah, claro, eso es. Porque Moisés me ha preguntado si mis ancestros o si mis antepasados o si mi familia era del bando nacional, que no le gusta... Que no me gusta la terminología. Pero, eso es, vale. Sí, ya me acuerdo. Que yo le he dicho que se aguante porque es la que hay, porque es la del bando vencedor y es el que escribe la historia. Bueno, no sé qué te y él me ha dicho, pero no es legítima. Lo legítimo es, y ahí volvemos y por eso ha salido Schmidt y el Marqués de Valdegamas, Sí. Lo legítimo es lo que quiere el que gana la guerra. Sí, no me parece un buen argumento, la verdad. Ahora, estamos hablando de la legitimidad de utilizar una terminología, si lo puedo utilizar. Naturalmente ahora los rojos están ganando la guerra en plan retrospectivo, una victoria moral, con la guerra, con la ley de memoria histórica ahora democrática. Entonces, si el PSOE gana y cambia la historia, pues también será legítimo. Legítimo es lo que se deriva de ganar una guerra. Ay, eso siempre ha estado muy mal, esa especie como de... un golpetazo de realismo que aquí lo justo, lo legítimo, lo que tiene que haber es lo que... No funciona así el concepto. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Si me dices otra cosa, es como lo del presidente de la República Española que estaba en París o en México, en una oficinilla con unos camareros... A ver, el presidente o el presidente legítimo, porque si por ejemplo todas las elecciones han sido mañana, si el procedimiento ha estado... Sí, vamos a ver. Hubo un tiempo, puede haber un presidente de facto. Hubo un tiempo... A menos que con el tiempo se reconozca, se establezca una situación pues como lo de la conquista... ¿Cómo se dice? Hombre, cuando te quedas con un terreno, en fin, el derecho de guerra y estas cosas, ¿no? Pues la cosa se naturaliza, pasa el tiempo, vale, pero ahí estás metiendo un factor ahí. Hubo un momento en el que Juan Guaidó sí fue el presidente legítimo. La Constitución. ¿Pero cuál es ese momento? Pues en el momento en el que ven que según la Constitución es legítimo considerar a Juan Guaidó presidente, y en ese momento Juan Guaidó es legítimo y Nicolás Maduro es un usurpador. ¿Qué pasa en ese momento en el que la Constitución bolivariana además, está a favor de Juan Guaidó y de considerar a Juan Guaidó presidente? ¿Qué pasa en ese momento? Que Juan Guaidó, en lugar de ir a Miraflores, en lugar de ir a tomar posesión, se queda haciendo, qué sé yo, marchas, da vueltas. En ese momento pierde su derecho. Si tú eres el presidente, ¿cuál es tu lugar? Miraflores. Vas a tomar posesión. O vas a la asamblea que te reconozca. ¿En virtud del procedimiento perdió ese derecho? Si no hace... Es la pregunta importante sí, aquí, ¿no? Sí, en virtud del procedimiento. Vale, bueno, de acuerdo. Si tú eres el presidente, tienes que estar donde está el presidente, no dando vueltas por Venezuela o por el extranjero. Si te nombran, preséntate. Es como los reyes de Polonia. El rey de Francia... hubo un rey al que eligieron rey de Polonia, pero luego se fue, se piró de allí y siguió diciendo que era rey de Polonia, a pesar de que había nombrado a otro rey. No, a ti te nombran rey de Polonia y eres rey legítimo de Polonia. Si te vas, déjate serlo. Y si ponen a otro rey de manera legítima, pues más todavía. Juan Guaidó fue nombrado presidente y se fue, o directamente no se presentó. Y ahora no es presidente de nada, porque España negocia con Venezuela, tiene negocios con Venezuela y Guaidó no pinta nada en ellos. Pero en virtud de una norma. No, en virtud también de la realidad económica, de la realidad de quién tiene las llaves. No es presidente de Venezuela, según, porque yo no conozco los hechos, pero según como los has presentado, te he preguntado, ¿en virtud del procedimiento no es un hecho? Sí, es en virtud del procedimiento, con lo cual hay una norma. O sea, porque la legitimidad bueno, en realidad, la legitimidad depende de que sean las condiciones que... Digamos que todo dice que es el presidente, pero si el presidente no se comporta como presidente, no actúa como presidente, volvemos a lo que decían los realistas en la revolución contra... en la contrarrevolución inglesa, contra Cromwell y los cabezas redondas. Ut rex sit rex, para que el rey sea rey. Si el presidente no actúa como el presidente, no es un presidente. Vale, de acuerdo. Es más, aunque me dices, no, es que da igual que no se presente en Miraflores, da igual que no se presente, con que esté nombrado vale.
pues si no se presenta, aún así, aunque esté nombrado, hay razones suficientes para deponerlo por dejación de funciones. Vale, pero eso es una cuestión distinta. ¿Para qué se quiere que haya razones para deponerlo es distinto. Para deponerlo incluso automáticamente. Creo que donde yo vivía teníamos, por ejemplo, un concejal que nunca jamás pasaba por ahí.